Hermanos, el Señor Jesucristo los bendiga hoy en este día. Okay. Hoy que me está escuchando, bienvenidos a otra clase de vida cristiana. Hoy vamos a estar hablando sobre la lengua, el miembro ingobernable. Okay. Un tópico que es bastante interesante y además también estaremos hablando sobre el ojo, la luz del cuerpo. ¿Okay? Si usted ha notado, acabo de mencionar dos miembros muy mencionados en las escrituras de mucha importancia para la santidad de un cristiano. ¿Okay? So, hablemos primero de la lengua, el miembro ingobernable. ¿Okay? Vamos a ir a Santiago 3.8. Santiago 3.8 nos dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Eso ya compara la lengua con un mal que no puede ser refrenado, o sea, que no puede ser controlado. Y dice, y que está lleno, y que está llena de veneno mortal. ¿Okay? Y ahora si usted va al Salmo 19:14 nos hace un contraste y nos dice, sean gratos los dichos de mi boca delante de ti, oh Jehová. Okay. So, cuando usted mira a la lengua, que es lo que su boca, la lengua, es quizás el miembro del cuerpo más difícil de dominar. A veces se nos escapan las palabras y no pensamos dos veces lo que vamos a decir. ¿Okay? Y tiene la posibilidad de ocasionar el mayor daño en nuestras vidas o en la vida de los demás según lo que digamos. ¿Okay? Ahora, quizás usted pueda ver, la lengua es quizás uno de los miembros más pequeños del todo el cuerpo, comparado con su mano, comparado con sus pies, comparado con sus piernas, pero la lengua es quizás uno de los miembros más pequeños, pero aunque sea uno de los miembros más pequeños en todo el cuerpo, es quizás el que pueda causar la mayor destrucción en nuestras familias o en nuestras propias vidas. ¿Okay? Ahora, por ejemplo, la lengua habla de lo que está en el corazón. ¿Okay? Si por ejemplo usted habla mal, entonces esto significa que hay maldad en su corazón. Si usted habla bien, tiene modales, tiene maneras correctas de hablar, es muy elocuente, puede hablar de que su corazón es educado. Okay, si usted habla bien, su corazón se presenta que está bien. Okay. ¿Por qué? Porque si usted lee en Mateo 12:34, Jesús nos dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nada más usted escucha hablar a una persona, usted ya puede discernir la condición del corazón de esa persona. No toma tanto como creemos a veces, solo toma el escuchar la manera en que habla la persona. ¿Okay? Ahora, Santiago enseñó fuertemente acerca de lo que concierne la lengua. ¿Okay? Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Eso está en Santiago 1:26. ¿Okay? Santiago 3:2 también nos dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Okay? O sea, Santiago compara a la persona que es capaz de controlar su lengua, lo compara a una persona o varón o mujer perfecta ante los ojos de Dios, porque significa que ha tomado ya el dominio sobre su lengua, por lo tanto puede tener dominio sobre sus otros miembros del cuerpo. Okay. Ahora, la lengua, Santiago la compara con dos cosas. La compara
la compara con tres cosas. La compara con el freno en la boca de un caballo. La compara como el freno en la boca de un caballo. ¿Ok? También la compara con el timón de un gran barco. Y también que la compara con un pequeño fuego que es capaz de destruir todo un bosque. ¿Ok? La lengua puede contaminar todo el cuerpo, ¿ok? Pero solo el poder de Dios puede dominarla. Nunca usted se ha puesto a pensar por cuál es una de las razones por cuál Dios escogió que la evidencia de recibir el Espíritu Santo fuera hablar en lenguas. Bueno, la verdad es que um, recibimos el Espíritu Santo, sí, cuando nos arrepentimos, okay, cuando creemos y nos rendimos completamente a Él. Nuestra lengua es el miembro más difícil de dominar, okay. Entonces es la última parte de nosotros mismos de rendirse a Dios, okay. Cuando hablamos en lenguas, entonces por primera vez, okay, por primera vez bajo la inspiración del Espíritu Santo, eso significa que por fin Dios ha entrado y ha tomado control completamente de usted, porque ha tomado dominio sobre el miembro que es más difícil tener dominio. Por eso cuando usted se rinde completamente a Él, en espíritu, en su cuerpo, en su alma, usted comienza a hablar en otras lenguas. ¿Okay? Pero ahora, vamos a hablar de algunos males de la lengua. ¿Okay? Algunos males de la lengua. Por ejemplo, uno de los males de la lengua es el chismear, ¿okay? O el hablar de otras personas, ¿okay? O el difundir cosas inciertas o cosas íntimas de la persona. Eso es chismear. Esto es uno de los pecados, hermano, más maliciosos. Y esta es comparada, el chismoseo es comparado con la herramienta que Satanás usa para destruir a la iglesia desde adentro. ¿Okay? Pero pero puede destruir la confianza hacia otros, hacer daño a los inocentes e impedir a los arrepentidos. La lengua es capaz, hermano, de dividir una iglesia, de desalentar a los creyentes, desilusionar a los nuevos convertidos. La Biblia nos enseña que no debemos hablar mal de nadie, especialmente de nuestros hermanos y hermanas en el Señor. ¿Okay? Salmo 101:5 nos dice, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. Ahora, el problema que cuando hablamos del chismoseo es este, hermano. Que quizás ahora estoy enseñando esta clase, ¿okay? Y usted está reconociendo fácilmente las maldades del chisme, ¿okay? Pero el problema, hermano, es que quizás yo le estoy enseñando esta clase y usted ya está pensando en una persona que está hablando chismes, ¿okay? Y podemos identificar entonces el mal muchas veces en otras personas sobre esto que estamos hablando. Pero yo quiero que por un momento no piense en alguien o no piense en algo, piense en usted, piense en si usted está hablando de otra persona, ¿okay? Que usted piense, identifique en su propia vida si hay chismoseo, ¿okay? Esa es una área de gran dificultad para nuestras vidas, ¿okay? Note esto, hermano. El chismoseo no incluye solamente el contar mentiras acerca de alguien, pero incluye también contar hechos de índole personal, ¿okay? Algo íntimo de la persona, ¿okay? ¿Por qué? Porque ni usted ni yo tenemos el derecho a contar lo íntimo de una persona. Si alguien viene a mí y me cuenta un secreto o
algo íntimo de su vida, yo no tengo el derecho de ir a otra persona y contarle el secreto o lo íntimo que esta persona me ha contado. ¿Ok? El chismoseo no solamente se trata de mentir sobre una persona, pero también de difundir lo íntimo de una persona. ¿Ok? Ahora, inclusive, hermano, uh, contar una verdad, por ejemplo, usted contar una verdad sobre la persona, puede considerarse chismear si se la cuenta como un chisme a uno que no debe saber de ello. ¿Okay? Aunque usted esté contando la verdad de la persona a otra persona, ¿okay? Quizás esa persona a la que usted le está contando esto no debe saberlo. Entonces es contado como chisme, es contado como pecado. ¿Okay? Ahora, en la iglesia, ¿okay? El liderazgo puede y debe juzgar a fin de proteger el rebaño. ¿Okay? Entre los hermanos y hermanas no se debe haber chismoseo, y menos entre el liderazgo. Pero, hermano y hermana, el liderazgo tiene la responsabilidad de encargarse del pecado que se halla en la iglesia. ¿Okay? Por ejemplo, cuando los problemas surgen en la iglesia, los que ocupan puesto de autoridad deben ser informados, ¿ok? Cuando pasa algo en la iglesia y usted sabe que ha pasado algo en la iglesia, usted debe informar a su pastor o al liderazgo de acuerdo al problema que esté pasando. Sea por ejemplo, un problema de jóvenes, usted tiene que hablar con el comité de jóvenes o con el líder de jóvenes. Si ha pasado algo más de familias, hable con el pastor. Si ha pasado algo más individual, hable con el hermano Luis Miguel. Pero que quien sea liderazgo que haya en su iglesia, usted debe informar del problema, mas no difundirlo a los otros hermanos y hermanas. La razón por esta, hermano, es porque el liderazgo, como le he dicho, está encargado de proteger a la iglesia, de proteger el rebaño. Y por esa razón deben informarnos de algún problema que haya en la iglesia para poder encontrar solución y no causar más daño entre los hermanos y hermanas. ¿Okay? Ahora, note usted esto. Note que usted nunca tiene la autoridad de cubrir un pecado no arrepentido. No obstante, si un amigo quien anda metido o ha pecado um, y usted no ha contado de ello a su pastor, ¿ok? Por ejemplo, digamos un ejemplo, si por ejemplo hubiera alguien en el liderazgo quien ha causado, quien ha cometido un pecado un pecado, por ejemplo, de adulterio, por ejemplo, y usted lo sabe, pero usted no ha contado, hermano, que usted no ha contado el caso a su pastor, esto puede ser más dañino que el no decirlo. La razón es porque por causa de ese pecado, la persona que ha pecado puede ser dañina a otras personas y aún este pecado puede dañar a la propia iglesia. Por eso se ha de informar, pero usted no ha de cubrir a su hermano, sino que inclusive cuando usted informa de este hecho a su liderazgo, usted está ayudando a la iglesia. Usted está protegiendo a su hermano y usted está protegiendo al rebaño, hermano. ¿Okay? Hay otra cosa, hermano, que es el sembrar discordia. ¿Okay? El tema del chisme es tan importante porque es un medio principal de sembrar discordia entre hermanos. Sembrar discordia, hermano, es una de las siete cosas que se enumeran como abominaciones en Proverbios 6. Una abominación es algo que Dios odia y no le dejará entrar en el cielo. En Apocalipsis 21:8 se nos habla de los que siembran discordia no heredarán el reino de los cielos. Ahora, ¿qué significa sembrar discordia? Significa ir de persona en persona causando la aversión, la desconfianza y la división
¿ok? Por contar cosas confidenciales o por hacer críticas constantemente. La clase de persona que siembra discordia por medio de las palabras es uno que piensa que puede contar toda clase de cosas en donde quiera, a cualquier hora y a cualquier persona. Ahora, pruébese usted a usted mismo en esta área. Le gusta chismear acerca de otros, le gusta oír cosas malas acerca de otros, le gusta contar todo lo que sabe, le gusta criticar o echar la culpa a otros. ¿Es usted la causa de problemas, disensiones y desacuerdos? Si es así, hermano, usted debe tener cuidado. No importa si usted es el mejor predicador en cuanto a la capacidad de hablar. Si siembra discordia, usted tiene problemas con Dios. ¿Okay? Y a veces sacamos las cosas que solamente es un comentario. Pero la iglesia nos hace, la Biblia nos hace cuenta que no cuenta solo como comentario, pero cuenta como pecado ante el Señor. ¿Okay? Tercera cosa, hermano, es el jurar. No debemos jurar por nada, ni prometer por nada. ¿Okay? En Santiago 5:12 se nos dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, para que no caigáis en condenación, nos dice Santiago 5:12. Ahora, también Jesús nos dijo en Mateo 5:34, no juréis en ninguna manera. ¿Okay? ¿Qué significa esto? ¿Y cuál es la razón por este mandamiento? ¿Okay? Le explico, hermano. Jurar significa, hermano, afirmar que algo es cierto o hacer una promesa bajo juramento. ¿Okay? Un juramento es una afirmación o negación de una cosa poniendo por testigo a Dios. Eso es lo que significa jurar. Cuando usted jura, usted pone a testigo por Dios. ¿Okay? La enseñanza es que no debemos jurar por nada ni debemos obligarnos a cierta cosa o unirnos o unirnos a cierto grupo por medio de un voto. Jesús dijo que la ley permitía jurar por el Señor, pero que nosotros no debíamos jurar por el cielo, la tierra o aún por nuestras propias cabezas. Hermano, la razón por la que no debemos jurar, no debemos prometer a veces cosas, es porque no tenemos el poder de cambiar ninguna de estas cosas o de imponer nuestros votos. Dios puede jurar por sí mismo porque Él tiene poder de cumplir lo que Él dice. Si no era así antes, llega a ser cierto el momento en que Él lo dice. ¿Okay? Nosotros no tenemos el poder para prometer algo, porque a veces las cosas vienen en el camino y no debemos jurar, porque cuando juramos ponemos por testigo a Dios. ¿Okay? Ahora, por ejemplo, si usted lo llevaran a un juicio, en el juicio le dicen que jure que usted dirá toda la verdad. Bueno, usted quizás en el juicio no diga yo juro, pero puede decir yo afirmo, ¿ok? Porque significa declarar positivamente, confirmar o aseverar que algo es válido, ¿ok? No tenemos el poder de jurar por juramento, pero podemos afirmar que lo que estamos diciendo es cierto. Como cristianos, nuestra palabra siempre debe ser cierta y nuestra promesa debe ser tan válida como cualquier juramento. Pero no juremos. Afirmemos, pero no juremos, hermano. Ahora también, una de las cosas es el maldecir, hermano. ¿Ok? Romanos 12:14 nos dice que bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Okay? En el Antiguo Testamento sí se nos dijo que era ojo por ojo, diente por diente, mas Jesús nos dijo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Okay. No maldigamos, hermano. No debemos maldecir a nuestro hermano.
No, no, y cuando pensamos de maldecir, pensamos, oh, yo te maldigo. No, hermano, no se trata de eso, hermano. Pero también se puede tratar de una simple frase como decir, te va a ir mal, te va a ir muy mal, no vas a conseguir ese trabajo. Uh, yo ya veo que te va a ir mal en la vida después de esto. De esa manera, aunque no digamos yo te maldigo, estamos maldiciendo a la persona, porque estamos afirmando que algo malo a esta persona le va a pasar. ¿Ok? Tengamos cuidado con lo que digamos porque esto es pecado ante Dios. El maldecir es pecado ante Dios, ¿ok? Y alguna gente ha pensado, bueno, ¿y qué pasó con Pedro, Ananías y Zafira? Porque cuando vinieron ante Pedro, ellos vinieron ante Pedro, trataron de mentir a Dios y al Espíritu Santo y murieron delante de Pedro. Bueno, hermano, la verdad es que Pedro nunca los maldijo. Cuando ellos vino ante Pedro, Pedro jamás los maldijo, sino que cuando Pedro les dijo que iban a perder su vida por causa de que habían mentido al Espíritu Santo, él no lo está maldiciendo, sino que Pedro estaba siendo usado en la palabra de conocimiento y de sabiduría. Dios le había dado una palabra a Pedro de lo que iba a pasar. No era una maldición, pero sino que Dios ya le había dicho a Pedro lo que iba a pasar. Él no estaba maldiciendo, él está siendo usado en uno de los dones del Espíritu. Y de igual manera, el primer milagro que pasó en la vida de Pablo fue que el hombre que se opuso contra él en la predicación del Evangelio, algunos piensan que Pablo maldijo a este hombre que perdió la vista, pero la verdad es que Pablo no hizo eso. Pablo nunca hizo eso, ¿ok? Sino que lo que vemos es que dijo esto, vea, Hechos 13:11 dijo esto. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego. En ningún momento Pablo le dijo, sé ciego. En ningún momento lo mandó a que fuera ciego, sino que él declaró lo que ya Dios iba a hacer. Y esto era que él iba a perder la vista. ¿Okay? No se debe maldecir. La lengua tiene mucho poder. ¿Okay? Ahora, vamos a ir al ojo, ¿okay? La luz del cuerpo, ¿okay? El ojo, ¿okay? Es la puerta del alma, hermano. El ojo es la puerta del alma, ¿okay? A ver, vamos a usar dos escrituras principales para esta enseñanza, ¿okay? El ojo, ¿okay? Mateo 6, del 22 al 23, que dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, ¿okay? Si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y Salmos 101, versículo 3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Lo que vemos es que el salmista David hizo un pacto, hermano, con sus ojos cuando él prometió no poner ninguna cosa maligna delante de ellos. Él también pidió que Dios le diera el poder de cumplir con su voto cuando dijo, aparta de mí ojos que no vean la vanidad. ¿Okay? La vanidad se refiere, hermano, a cualquier cosa que no tenga valor, que sea necio, vacío y falto de realidad. ¿Okay? Ahora, la razón es que el ojo es un miembro único del cuerpo en respecto a ciertos aspectos importantes. ¿Okay? Ahora, miremos algo importante. Los ojos son el principal órgano sensorio que usamos para recibir información. Las orejas y el tacto, los ojos, de todos estos sentidos, lo que más usamos es la vista para recibir información desde el mundo de afuera. ¿Ok? Si nuestros ojos se llenan constantemente de visiones perversas, entonces se afectarán drásticamente. Nuestros pensamientos y acciones también. Los psicólogos han verificado esta declaración, estimando que el 90% de nuestros pensamientos son estimulados por lo que vemos.
También los experimentos en universidades, en colegios, han demostrado que la mente humana retiene en la memoria a largo plazo más o menos el 65% de lo que recibe a través de los ojos. ¿Ok? Eso explica por qué hay tanta verdad en el viejo dicho de ver es creer. ¿Ok? ¿Por qué digo el dicho este de ver es creer? Ver es creer. Le daré un ejemplo muy sencillo, hermano. Por ejemplo, compare estos dos casos. Si yo le dijera que ha habido un terremoto en una ciudad, compare el que usted escuche de esta noticia, compárelo con el que usted haya visto la noticia en la televisión. Hay una gran diferencia. Impacta más a la mente de la persona cuando usted ha visto la noticia que al escuchar la noticia. Es un ejemplo fácil para saber que lo que recibimos por medio de nuestros ojos impacta mucho nuestra mente y nuestra manera de actuar. Okay. Ahora, miremos algo, hermano. Santiago 1, del 14 al 15, nos dice que la tentación es el primer paso hacia el pecado. Después que la lujuria ha concebido, da luz al pecado. Okay. Ahora, miremos que hay muchos ejemplos donde la tentación fue presentada a los ojos, produciendo el pecado. Mire, Génesis 3:6 nos dice que Eva vio con sus ojos el fruto prohibido y vio que el fruto prohibido era bueno para los ojos, por lo tanto lo tomó. ¿Okay? Ahora, Acán, por ejemplo, en Josué 7:21, vio un vestido plata y oro. Dios había prohibido que los israelitas tomaran ninguna cosa de Jericó, y sin duda Acán propuso obedecer, pero cuando vio estos objetos dijo, lo codicié. ¿Okay? Igual cuando David adulteró, ¿okay? David vio desde el terrado a una mujer que se estuvo bañando, la cual era muy hermosa. Segunda de Samuel 11:2. En estos casos vemos que el ojo, por medio de los ojos, el pecado, tentación entró y luego entró el pecado. ¿Okay? Esto condujo directamente al adulterio y eventualmente al homicidio. Desde una cima, Satanás también, mire, aquí también tenemos a Jesús. Satanás le mostró a Jesús los reinos del mundo a fin de tentarle. Le mostró para que viera los reinos del mundo, para tentar a Jesús. ¿Okay? Satanás sabe que la manera más fácil de llegar a la mente es a través de los ojos, hermano. Él lo sabe, hermano. Él trata de traer toda clase de tentaciones delante de nuestros ojos, hermano, por varias razones. ¿Okay? En primer lugar, cuando Él trae algo a nuestros ojos, ¿okay? Empieza a traer sugerencias a nuestras mentes acerca de cosas que antes no habíamos considerado. En segundo lugar, esas visiones llegan a ser implantadas en nuestras memorias para que puedan volver luego a tentarnos cuando estamos débiles y desalentados. En tercer lugar, por medio de la exposición constante a ciertas visiones y las ideas que están asociadas con aquellas visiones, nos acostumbramos gradualmente a ellas. Cuando Satanás le pone ahí una escena de sexo en una película, en una serie que esté viendo, hermano, y usted cree que eso no le va a afectar, hermano. ¿Cuántas veces, hermano, esas escenas violentas o de sexo o de adulterio, hermano, cuántas veces esa memoria no vuelven a la mente de uno?
Después de haber visto esa película o esa serie, esa escena vuelve a uno para tentarte. Y además, hermano, si usted va más allá, dice que solamente fue esta, no vuelvo a verlo, pero gradualmente eso, usted se va acostumbrando a eso y su mente ya se dice a sí misma, veámoslo, no pasa nada, está bien, es normal. Eso es lo que va pasando cuando usted deja que por sus ojos entre la tentación. ¿Ok? Ahora, podemos gradualmente llegar a aceptarlas como lícitas, normales o inevitables, estas escenas, ¿ok? Podemos pecar simplemente por entretener aquellas escenas y dejar que permanezcan en nuestras mentes, o podemos ser seducidos a cometer un hecho pecaminoso. Ok, miremos algunas escrituras importantes, hermano, que hablan sobre esto. Isaías 33, 15 al 16 dice, da esta promesa. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, éste habitará en las alturas. Okay. Y Pablo también manda esto en primera de Tesalonicenses 5:22, absteneos de toda especie de mal. Okay. Ahora, podemos aprender algo más, hermano. Okay. En Romanos 1:32 nos dice esto: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Está hablando de personas que miran a aquellos que hacen pecado. Eso nos enseña, hermano, esta escritura justamente aquí, Romanos 1:32, nos enseña que debemos evitar mirar a cualquier presentación de maldad, mirar escenas pornográficas, escenas de adulterio, escenas de violencia, hermano. Nos está diciendo de esto. ¿Okay? En este contexto, Romanos 1:32 hace claro esto, hermano. Hace claro que... Uh, hace claro que la gente que se complace en ver el hecho de un pecado, o sea, la comisión de un pecado, son tan culpables como los que han cometido el pecado. Si yo estoy viendo, por ejemplo, una escena en una película, una serie, la cual no es apropiada para mí, para yo verla, yo también estoy en pecado, al igual que al igual que la persona que está haciendo la escena. ¿Okay? Ahí yo también estoy en pecado. ¿Okay? Salmo 97, 1 dice, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Como el salmista oró también, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová. Porque si, hermano, nosotros estamos expuestos a escenas violentas, adulteras, películas, hermano, que sabemos que no debemos ver, hermano. Estas cosas, hermano, nos afectan y nos ponen en pecado también. Porque si tu ojo está en tinieblas, también lo está tu cuerpo, hermano. Por eso debemos cuidarnos de lo que vemos. ¿Okay? Cuidarnos de los libros, revistas, hermano, de las historias cómicas también, hermano. Hay libros que sí que dan riqueza a uno, pero hay otros libros, hermanos, que no son educativos para nada, sino que más bien afectan a nuestra mente, afectan a lo que miramos, afectan a cómo actuamos también. Debemos tener cuidado con lo que leemos también. ¿Okay? Y otra cosa es la televisión y las películas. De acuerdo a esto, hermano, yo conozco personas que tienen la convicción de no ver películas, de no tener televisión, pero también conozco hermanos y hermanas que sí tienen televisión. Enseñaré yo esto, pero su decisión está en sus manos. ¿Okay?
La televisión no es buena para la vida cristiana, de acuerdo a muchas predicaciones y a muchas afirmaciones. Aunque primero consideremos lo que se exhibe, lo que se ve en la televisión. Se ve violencia, se ve el sexo, se ve también la ropa inmodesta, el asalto, el adulterio, la fornicación, la mentira, el odio, la maledicencia, el tomar, el fumar y el asesinato están entre las maldades exhibidas casi constantemente. ¿Okay? Esto suena como a la lista que se hace en Mateo 15, 19 al 20, que son las cosas que contaminan al hombre. ¿Okay? Prácticamente, hermano, toda la programación de la televisión consiste en estrenar o endosar las actividades que los cristianos realmente no podemos participar. Ciertamente se aplican aquí las escrituras que dicen: no pondré delante de mis ojos cosa injusta, y absteneos de toda especie de maldad. Ahora, porque hermano, como yo le dije en Romanos 1:32, okay, el que ve estas escenas en su televisión está en tanto pecado, o está en pecado, al igual que la persona um, de la escena, o al igual que las personas que hacen esa escena en la vida real. Aunque usted no lo haya hecho, pero usted lo ha visto. Porque su ojo está en tinieblas, su cuerpo también puede estar en tinieblas. Okay. Ahora, digamos, pongamos una de las causas de esto. Es que, hermanos, esto, vea que al observar el pecado en la televisión siendo repetido vez tras vez, la mente gradualmente llega a la conclusión que no es tan malo, después de todo. Que los televidentes presumen subconscientemente que la sociedad en general es similar a lo que ellos ven en la televisión. ¿Ok? Y esto, hermano, conduce a una actitud comprometedora y permisiva, que empezamos a permitir que cosas entren en nuestras vidas. Además, es conocido que en la psicología es conocido que la televisión es usada como un tipo de evasión, o sea que bombardean su mente con escenas inadecuadas. ¿Okay? Ahora, también es esto, hermano. La televisión es un gasto de tiempo tan inadecuado muchas veces. Muchas veces, ¿cuántas veces usted nos habremos quedado mirando el televisor y no fuimos a orar en la noche, no fuimos a orar en la mañana por ver la televisión, por ver el programa favorito de uno, por ver nuestra película favorita? La televisión es un mal gasto de tiempo tan grande. Y a un hermano, hay algo muy importante en esto. Y es que es esto, hermano. En muchos hogares, hermano, el televisor queda prendido prácticamente todo el tiempo. Piense las horas derrochadas mirando la televisión. La admonición de Pablo es particularmente apropiada. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Cuántas veces pasamos más tiempo viendo el televisor que gastando tiempo hablando con nuestra familia, o con nuestros hermanos, o con nuestras hermanas? Por último, le hablaré sobre unos hallazgos psicológicos que han encontrado eh, en esto, en el ver la televisión, en el mal que causa. ¿Okay? Primero, después de los padres, la televisión es la influencia más importante sobre las creencias, las actitudes, los valores y el comportamiento. Segundo, mirando la violencia tiende a producir el comportamiento agresivo. Okay. Un estudio patrocinado por ABC halló que
de 100 infractores juveniles, o sea, criminales juveniles, 22 de ellos confesaron que copiaban la conducta criminal de la televisión. Tercero, la televisión desplaza, hermano, también muchas de las interacciones sociales normales entre los padres y los niños, también entre los cónyuges y entre amigos. Eso es todo por hoy, hermano. Que el Señor los bendiga. Okay. Si tiene alguna pregunta, acérquese a nosotros, al hermano Adrián, hermano Kevin o la hermana Paola. Okay. Estamos aquí para ayudarles y muchas gracias por su tiempo. Dios les bendiga.